¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos aquí en México, buenas tardes en Europa. La plática, la pequeña ponencia que vamos a presentar en este momento hace referencia a una cuestión que ha tomado en particular importancia en nuestro país, ya que a partir de las nuevas políticas federales, el impulso que tiene el impacto de los proyectos en la sociedad ha tomado un papel relevante a tal grado que inclusive en muchos de los programas de estudios nos ha obligado precisamente a ir haciendo algunos ajustes, procurando llegar a poder entender un poquito cómo podemos ir dando estas aportaciones sociales. Y el tema que vamos a platicar en este momento tiene que ver mucho con este punto, ya que esto se refiere a la participación social en el desarrollo de los proyectos con los que vamos creando, con los que hacemos la ciudad. Indudablemente que entendemos que parte de este ejercicio implica el conocer o el darnos cuenta que para que un proyecto tenga éxito es porque este va dirigido a una sociedad que tiene unas ciertas necesidades y que de alguna manera la sociedad tiene un anhelo, tiene una esperanza de que se puedan satisfacer dichas necesidades. Y estas no se pueden hacer de manera unilateral, únicamente trabajando o entendiéndolo de un ejercicio tecnocrático en que simplemente los especialistas intervienen en el proyecto, sino que también la gente, la que va a ser inclusive beneficiada, pueda intervenir desde el proyecto hasta la realización del mismo en estos procesos. Para entender un poquito con base a unos puntos teóricos, vamos a hacer mención de algunos de ellos que han destacado, algunos teóricos que han destacado precisamente en este tipo de ejercicio. Castells, en su obra de la cuestión urbana, nos comenta que hay dos cuestiones que son fundamentales en el espacio humano, donde el hombre realiza sus actividades. Uno, que es la dimensión de ese espacio, y otro, la densidad, es decir, el uso que la gente o la cantidad de la gente que hace uso de esos espacios. ¿Sí? Esos espacios, por lo tanto, son parte de la comunidad, se convierten en espacios sociales, en espacios en que la ciudadanía, la población hace uso y actúa y interactúa dentro de ellos. En esta posición también se tiene la idea que nos mencionaba, que también genera una especie de dicotomía este trabajo de los espacios, que por un lado está la parte que es lo privado, la parte que nada más nos interesa a nosotros, a mi familia o a mi propia comunidad, y aquella que es más pública, que es más relacionada, más heterogénea, en la que se convive todo tipo de sociedades. También esto se puede entender con lo que es lo interior dentro del espacio, como lo exterior del mismo. Y estos son elementos que tenemos que considerar cuando estamos construyendo la ciudad, cuando estamos diseñando el espacio. Entendemos entonces, por lo tanto, que el enfrentar este tipo de desafíos de la construcción de la ciudad es es un reto complejo. La ciudad, sin los problemas de una ciudad, los problemas urbanos, siempre serán problemas complejos en los que se mezcla lo político, lo económico, lo social, lo cultural, etcétera, etcétera. Todo esto se tiene que ver a través de una idea sistémica, porque de lo contrario, si esto no se ve de esta forma, solamente estaríamos llegando a hacer parcialidades. Y también tenemos que entender que el uso de estos espacios también no solamente es la parte física, sino tiene un gran impacto social, tiene un gran impacto simbólico estos espacios que utilizamos dentro de la propia ciudad. Esto, por lo tanto, nos va llevando a entender que estamos dentro de un concepto complejo, ¿sí? Entonces, la propia ciudad genera un sistema de valores que está transmitiéndose de generación en generación. Y no solamente esto va a hacer referencia a la cuestión de las grandes ciudades, esto se aplica a cualquier espacio, tanto de una ciudad urbana como la conocemos, como puede ser una parte rural. Prácticamente, aunque tiene sus características y sus particularidades, pero los efectos de este uso del espacio prácticamente se pueden estudiar de la misma manera. Entonces debemos por lo pronto entender que hablamos de una totalidad, que no se puede trabajar de una forma
aislada, sino que esto es complejo y necesita la intervención de muchos actores, de los especialistas, de los políticos y por supuesto de la sociedad que va a ser beneficiada con el desarrollo de estos proyectos. Hace al principio de este año, les comento, hicimos una pequeña plática con los colegios de arquitectos, edificadores e ingenieros para platicar un poquito sobre la cuestión de los nuevos reglamentos de desarrollo urbano y comentábamos algo que me llamó a mí la atención, que es el hacer ciudad. Esto es un concepto que muchos de la gente que nos hizo favor de seguirnos en esta plática nos comentaban que nunca se habían puesto a pensar en esto, en que todos hacemos ciudad, en cualquier momento, con cualquier obra, con cualquier construcción, sea un parador de bicicletas, sea un parador de camiones, sea instalar un elemento del mobiliario urbano, construir una casa, un edificio, todos estamos construyendo la ciudad, estamos generando espacios. Y entonces podemos poder enfocarnos un poquito en estas partes que nos fundamentan entender estos elementos espaciales. Volviendo ahora a los teóricos, en este caso Lefebvre, nos comentaba que el espacio también tiene dos características, la producción del propio espacio y el espacio mismo, y este se resuelve en tres líneas. La primera es las representaciones que hacen los especialistas, lo que vamos a llamar los tecnócratas, que son aquellas personas que son los profesionistas preparados, que conocen la política, que conocen la economía, que conocen la dinámica del diseño y que son quienes trabajan para dar esta construcción de la ciudad. El segundo punto es los espacios de representación, son estos espacios que generan la cultura social. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la imagen un centro comercial, el cual es un espacio que genera una representación en el que se da una cultura a través de la sociedad, tiene una representación cultural, un espacio construido, independientemente del nivel socioeconómico al que vaya dirigido, tiene también este impacto. Y el segundo, que son las prácticas espaciales, en donde se producen lo que se denomina también los espacios percibidos, es lo que la sociedad percibe de ese espacio. Son los nuevos elementos, los nuevos cambios inclusive que podemos ver en el desarrollo de las nuevas ciudades, donde se da la producción, donde se da la dinámica económica, donde se dan los comercios, donde se dan las interacciones entre los diferentes grupos sociales que están relacionados con este espacio. En este mismo punto podemos, de acuerdo también a nuestros teóricos, entender que hay también una dialéctica para poder entender cómo se están integrando este tipo de espacios. ¿Sí? Hay uno que se denomina el espacio físico, que es lo que es el espacio natural que el hombre altera de acuerdo a sus necesidades. Otro es el espacio social, donde se dan las interacciones humanas, es donde va la cultura, la parte esencial de este intercambio de ideas, y un espacio mental que es la forma en que percibimos los elementos del espacio. Aquí entrarían, por ejemplo, lo que los urbanistas conocen, los arquitectos, como la percepción de la ciudad a través de la teoría que Kevin Lynch empezó a desarrollar hace algunos años. El punto interesante también de esta parte es de que este espacio social, el que viene en medio de la gráfica, es un espacio anhelado. Es el espacio que los profesionistas, los profesionales quisieran llegar, que la gente se apoderara de ese espacio, que esos espacios construidos para dar una respuesta a una necesidad en realidad fueran apropiados de la gente. Pero aquí es donde va el meollo de esta plática. ¿Cómo hacer para que entonces estos proyectos sean aceptados por la gente? ¿Sí? Todos los proyectos, a fin de cuentas, como estamos viendo, son culturales y tienen cargas históricas que se van transformando porque todos los espacios son dinámicos. ¿Sí? Encontramos dentro de que a través de estas situaciones hay un ejercicio antrópico, una intervención del ser humano en el hábitat, que de acuerdo a sus necesidades tiene que transformarlo. Y esto debe de hacerlo a través de un ejercicio dialéctico entre lo que es el hábitat del espacio natural o que va a ser intervenido y la propia necesidad humana, buscando con esto
generar ese equilibrio necesario para que sea funcional y que no debemos perder de vista que a fin de cuentas esta transformación acabará por producir un producto de carácter cultural. Es decir, cuando hablamos de estas transformaciones de la ciudad y de los espacios, no estamos hablando de cuestiones físicas, no estamos hablando de ladrillos, de acero, de concreto, de piedra, estamos hablando de cultura, estamos hablando de sociedad, estamos hablando de un concepto que va mucho más allá de esta simple idea. La participación social, por lo tanto, se convierte en un elemento importantísimo para que entonces estos proyectos de transformación tengan éxito. ¿Cuántas veces hemos visto en todas las ciudades que hay una serie de trabajos, serie de proyectos que son muy interesantes, muy bonitos al inicio, pero con el tiempo se van difuminando, se van perdiendo, se van acabando? Entonces tenemos un grave problema que no, que no siempre se ha logrado, que es que la gente tenga un apego a la obra. Entonces, una obra que no es intervenida por la sociedad, por la participación social a través de un diseño participativo, va a caer en los problemas que estamos viendo en esta diapositiva, que a fin de cuentas van a terminar por generar un desperdicio de recursos, de intenciones que se van dando, que pudieron haber nacido de una idea importante de solución de estas necesidades, pero que al momento de no haber sido llevadas a un consenso con los beneficiarios, generan más problemas, ¿sí? Como decía, como dicen uno de los principios sistémicos, las soluciones del ayer ahora son los problemas del día de hoy. ¿Cuántas veces hemos visto estas imágenes como las que estamos viendo en la pantalla de lugares que son muchas veces que son públicos pero que a la vez no son, no, la gente no se compromete con ellos, la gente utiliza los espacios para, inclusive como vemos, para tirar basura, para dejar elementos que no le interesan, no hay una apropiación propia del espacio. Evidentemente me van a decir seguramente que esto es un punto cultural, y claro que es una cuestión cultural, ya que esto es algo que yo creo que es muy común en prácticamente todos los países, que mientras no hay esta integración, la cultura social no se integra y sacamos lo peor de que tenemos los seres humanos en muchas de las ocasiones, como las propias imágenes en que vemos prácticamente un cierto desperdicio de lugares, otros son ocupados, esos espacios vacíos son ocupados por ciertas bandas, otros grupos sociales, y otros más, pues son inclusive, como vemos en la foto del superior de la izquierda, se apropian particulares de ellos. Entonces, debemos entender que el ejercicio de la participación social a través de un diseño participativo es un ejercicio que viene de la política, de la democracia, es una práctica democrática en la cual se busca un vínculo entre el ciudadano y el espacio, buscando con ello que se tenga una identidad y un apego al lugar, que esto puede garantizar, por lo tanto, que el proceso de apropiación se pueda dar de una manera más sencilla. En este sentido, por lo tanto, el espacio social requiere precisamente de estos dos grandes elementos, la participación de la gente y que la gente no solamente es la participación en abstracto, sino que trabaje en ese diseño participativo a través de una serie de estrategias que no vamos a mencionar ya en este momento, pero que ya están estudiadas y ya se han planteado y se han demostrado que tienen efectos positivos, como en estos casos prácticos. En la ciudad de Nueva York encontramos esta diferenciación en un crucero en una zona del Bronx que era altamente conflictiva, peligrosa por sus propias características, y las autoridades de la alcaldía decidieron intervenir a través de un ejercicio de colaboración entre los propios habitantes, en los vecinos de la zona, quienes participaron y manifestaron sus necesidades, sus deseos, sus anhelos, y lograron convertir y dar este pequeño ordenamiento que, como podemos ver en las dos imágenes, se ve un cambio interesante, sin ser un cambio absolutamente radical en esta vialidad. Se puede notar que sí encontramos diferencias. Hay una ciclovía bien estructurada, bien manejada, bien protegida, trabaja una zona peatonal que ahora sí invita a caminar,
que la gente se apropie precisamente de este tipo de obras. No yendo tan lejos, San Luis Potosí tenemos también algunas muestras en las cuales el propio trabajo de diseño, que cuando se integra con la sociedad, se pueden encontrar cosas interesantes que permiten precisamente que inclusive la conservación la haga la propia gente, la propia comunidad. No se quedan abandonadas como las imágenes que vimos anteriormente, dejados al olvido porque no hay una identidad de la población. Entonces, en este sentido, tenemos que trabajar este punto. Como conclusiones finales, entendemos que hay un diálogo antrópico entre lo antrópico y el hábitat, entendiendo lo antrópico como esta intervención donde el ser humano mete sus manos, y aquí en México decimos hasta a veces metemos la pata cuando hacemos las cosas mal, cuando alteramos el hábitat de manera negativa, pero este es un diálogo que debe de mantenerse. Todos los espacios son dinámicos, no son estáticos, van cambiando con el tiempo, con las generaciones, y se van adaptando a una evolución con la propia cultura. Los problemas urbanos también son fenómenos que debemos entender que son complejos, ya que esta dinámica de cambio que mencionábamos anteriormente hace que esta complejidad tenga que estarse estudiando y reestudiando cada vez. De otro punto es la ciudad, al igual que la arquitectura, expresa la cultura social del momento en que esta es creada, pero también en cada una de las modificaciones en las que ésta se llega a presentar. Aunque hay intervenciones urbanas que son realizadas, como vimos, por los especialistas, ¿sí? Esto no garantiza un éxito en los proyectos. La sociedad es necesario implementar los elementos que hagan suyo de la propia gente de este proyecto. Sin participación social no hay apropiación. Por lo tanto, la participación social es un ejercicio de multidisciplina, complejo, sistémico, y que trae como beneficios la mejora de la gobernanza, buenas cuentas, una mejor imagen política, social, y arraiga a la población al lugar donde se ha intervenido. Y estas son algunas de una parte de las bibliografías utilizadas para este tema, con el que les agradecemos mucho la atención al mismo.